Egunon, La Fortaleza, de Kiev, la película de terror del año 1983, dirigida por Michael Mann. Michael Mann, que era un niño mimado en Hollywood, o por lo menos había la proyección, porque su ópera prima, de un par de años antes, del año 81, había tenido una aceptación razonable en Cannes, y por lo tanto pues parecía que venía un buen director en ciernes y se le ofreció hacer su siguiente película dándole 6 millones de dólares por parte de la Paramount Pictures en esta película, que en cierta medida está basada en la novela de F. Paul Wilson, el mismo nombre, de Keep, una novela de terror del año 1981, es decir, 2 años antes, paralelamente a esa primera película, ópera prima de Michael Mann, y que es la primera parte de un volumen de 6 novelas, conocidas como The Adversary Cycle, el ciclo del adversario. Bueno, pues parece que leyó la novela y le gustó al director, que hizo una adaptación. El guión es del propio Michael Mann, y se pusieron manos a la obra en esta producción, que en principio vemos al inicio de la misma un ambiente sobrenatural, enrarecido, como de algo fuera de la realidad, con esa forma de valle recogido, con esa niebla y esa música de los Tangerine Dream, bueno, pues que son un grupo que todavía sigue en vigor actualmente, aunque han ido renovando los miembros, y que da una forma, en cierta medida, aquello de los años 80, los sintetizadores. También, bueno, pues hay cosas que es curioso porque es una película del 83 y luego recordará el 84 con la película de Terminator de Cameron, en el año 86, las letras de los inicios con el rojo sobre el fondo negro, la película de los Inmortales, aquella si no recuerdo mal, de Richard Mulcahy. Bueno, pues es una película de 83 y es una película que, digamos que plasma muy bien, que es muy deudora de los años 80, esta película de Michael Mann, en el que entramos, digamos que en principio podría pensarse en la Segunda Guerra Mundial, año 1941, el mes de julio, por lo menos eso se sugiere, y la idea principal es que en ese momento está la Operación Barbarroja para la toma de la Unión Soviética, y hay un grupo de soldados alemanes que les desvían para que este paso estratégico lo tomen y lo mantengan dentro de Rumanía, que es aliado de los alemanes en la conquista de la Unión Soviética, como luego recordaremos en la batalla de Stalingrado, en el que los flancos están protegidos por los ejércitos italiano y rumano. Que a diferencia de la División Azul, que era una división dentro del ejército alemán equipada por los alemanes, la formación del ejército del país, entonces dirigido por Antonescu, digamos que debía de suministrarse con su propio equipo, y por lo tanto esa es la diferencia fundamental entre la división española y los ejércitos rumanos que acompañan al del Tercer Reich en esa aventura multinacional que fue la Operación Barbarroja. Pero bueno, eso de Stalingrado está distante, a año y medio de distancia respecto a los sucesos del inicio, en el que esta gente, que bueno, al principio debería de estar en el frente, pues se consuela con que son parte de la élite y de la ola que está barriendo el mundo, y bueno, pues tienen que centrarse en esa localidad de Rumanía en el que entran, y bueno, pues están gente más bien mayor, con actividades agrícolas, y bueno, pues una fortaleza
cuando transitan al fondo, dentro del propio valle, hay una fortaleza que al de poco se dan cuenta de que hay algo raro en esa fortaleza porque está invertida. En principio las piedras pequeñas deberían de estar dentro y las piedras más grandes la de afuera, salvo que quieras contener algo dentro para que no salga de dentro hacia afuera. Y claro, hay diversos personajes, como el personaje del padre, luego llaman al personaje del profesor, que parece que es el que más sabe de la fortaleza. Claro, esa imagen parece que está cortada y nos da una cierta señal luminosa cuando el personaje de Sir Ian McKellen, luego posteriormente será Gandalf y Magneto. Ian McKellen está con su hija en un campo de concentración, supongo que como paso para ir a los de exterminio. Está con una gitana y le dice, bueno, los gitanos no sois los únicos que sois un peligro para el Estado, ¿no? También estamos nosotros, los judíos. Y es cierto, el holocausto fue un holocausto para los gitanos, para los judíos, para los homosexuales, para los comunistas, incluso algunos católicos, sobre todo más protestantes que católicos, evangelistas, de esas ramas alejadas del catolicismo, a pesar de que en los campos de concentración exterminio puedes encontrarte muchos tipos con aquellos triangulitos de colores, de diversos colores, que por ejemplo la IBM con las tarjetas perforadas y los ordenadores de las tarjetas favoreció, y es un tema olvidado las más de las veces. Pero volviendo a la película, ahí hay un elemento que dice, aquí había más material y han recortado. Digamos que ahí tienes los personajes, tienes el personaje de Jürgen Pross, ¿no? Que lo vemos desde el inicio, que es el jefe de los soldados. Que es curioso porque, claro, en el año 81 había hecho la película Das Boot y, claro, en cierta medida puedes pensar, ay, pillín, te has ido de la mar porque ya no quieres ese peligro, ya que te estás metiendo en la boca del lobo con un elemento. Y bueno, luego el año siguiente, en el año 84, te veremos en Dune, porque quieres salir de esta tierra, no quieres ni tierra ni mar, quieres ir al espacio y ahí encontrarás problemas también. Pero bueno, son estas cosas del metalenguaje respecto a los actores. Y luego posteriormente vendrá Gabriel Byrne como el líder de la escuadrón de las SS cuando hayan desaparecido dos soldados aparentemente muertos, y la parte más sencilla que dirán, estos son partisanos. Es curioso porque las SS en el castillo de Ellensburg, en Alemania, en el central aquella que se organizó Heinrich Himmler respecto a la orden de las SS, claro, las SS son las que supuestamente creían en lo sobrenatural, las que supuestamente estaban apadrinando la Ninerve, el ámbito de la investigación en el Tíbet, en el ámbito de la Puerta del Sol en Tiwanaku, todas aquellas expediciones, mucho más cerca también en el ámbito nórdico, investigando las runas, buscando también, por qué no decirlo, en Montserrat, el cáliz de Cristo, todos los elementos, la lanza de Longinus, que estaba supuestamente en Austria, en Viena, en un museo, todos estos elementos sobrenaturales que están en el imaginario colectivo vinculados a las SS, y las SS en esta película son muy pragmáticos, y ha habido dos muertos y le está diciendo el personaje de Jürgen Pross, ¿no? Le está diciendo, aquí hay algo que los ha matado, pero muy pragmático, solamente pueden ser, y quien lo hace y lo dice es el líder de las SS. Bueno, pues son cosas que pasan. Y esas circunstancias que se van concatenando en la película respecto a
que les dice, hay unas aparentemente unas cruces de plata. No saquen las cruces, no, porque el guardián de la fortaleza les dice un modo de actuar, porque el peligro, no el peligro, hay la sensación de lo sobrenatural, que hay cosas raras que funcionan ahí. Y bueno, pues claro, luego cuando llega el judío, el personaje de Ian McKellen, pues cuando se enfrenta contra el mal, o el bien, o el caótico neutral, porque no solamente hay bien o mal, sino hay muchos elementos de gama intermedia. Recuerden, por ejemplo, que hay cuadros de 9 con 3 de lado, unos cuadrados, en el que hay diferentes tipos de personajes en determinados ámbitos de películas, series, para situar si es caótico neutral, caótico bueno, caótico malo, bueno pero con... vamos, que hay diferentes elementos de construcción, y por eso en esta forma tal vez ligada a Lovecraft, que parece ser que era algo novedoso en Hollywood, y por eso tal vez no lo entendieron como deberían haberlo hecho. Ya es cuando la peinan, porque esta es una de las películas que tenía una versión original mucho más larga, de 210 minutos, casi los 240 de la Zack Snyder Justice League. Imaginados que hubo aquella imagen de Parsifal en el que, obviando los cantos de sirena de puedes sacar un producto en bruto sin terminar los últimos detalles, no, quiero la versión sin cortes y sin mediatizar. Pues aquí Michael Mann tenía ideado una versión de 210 minutos, de 3 horas 30 minutos, respecto a esta confluencia de géneros, porque claro, es terror, pero está inserto dentro de la Segunda Guerra Mundial, es Lovecraftiano, pero digamos que esa forma de vincular géneros, y al fin y al cabo lo más importante es el alma humana, la vocación de ir hacia un lado o hacia el otro, porque bueno, al final luego, posteriormente, vendrá el personaje de Scott Glenn, que es llamado curiosamente Glaken Trimigestus, un poco como Hermes Trimegesto, que está vinculado al ámbito griego, la mitología griega, griego-egipcio, y el personaje viene de Grecia, o igual tal vez es un alma inmortal, un dios que toma a este cuerpo para poder llevar a término su misión, y va de Grecia a el ámbito de Rumanía en barco. Bueno, supongo que a través del Bósforo, bueno, pues, por la costa de Rumanía, pero son estas cosas que, bueno, y ahí se va a juntar todo el ámbito respecto a si dejar de liderar al elemento que está prisionero dentro de la fortaleza o no dejarle. Y la lucha interna respecto a si dice la verdad, no dice la verdad, los intereses, la forma de ser, la pureza del alma, que puede estar detrás, pero claro, es una película que está en 96 minutos. Hizo una versión reducida de 2 horas, pero los productores, los de la Paramount, no estaban de acuerdo con el ámbito de la producción, no entendían, y al final acabaron reduciendo a 96 minutos. Piensen que una película que estaba pensada para ser de 210 minutos, de 3 horas 30 minutos, luego reducida a poco más de hora y media, no se entiende nada de lo que está planteado, y por lo tanto la película, que podía tener grandeza, incluso en la versión de 96 minutos, que es la única que se ha podido ver, hay grandeza posible, hay potencial, hay cera, hay plastilina, hay mármol que moldear.
Sí, más que plastilina o cera, hay material de calidad en la trastienda de esta película que pudiera haber sido algo épico, algo grande, algo magnífico, algo imperecedero, que pudiera haber sido algo distinto en Hollywood que hubiera llevado a el director y a los intervinientes a la grandeza, ya sea Scott Glenn, Juliette Brosnan, Ian McKellen, Gabriel Byrne. Es curioso porque en esta película se ponen en la misma pantalla los capitanes del submarino de las dos grandes películas de submarinos, porque Scott Glenn en el año 91, 92, bueno, le veremos en La caza del Octubre Rojo como el capitán del USS Dallas, clase Los Ángeles. Y evidentemente a Jürgen Prochnow lo hemos visto en el año 81 como el capitán del submarino alemán en esa película Das Boot de Wolfgang Petersen. Es una película coproducción Reino Unido, Estados Unidos, Paramount, que no sabemos porque la posibilidad y la potencialidad existen. Es más, esta película no solamente la sacaron en VHS, sino en DVD y en otras plataformas, es decir, ha habido interés a la hora de explotar comercialmente, pero tienen la versión de 210 minutos y no sabemos si en algún momento se dedicarán o harán alguna versión que se aproxime a esa versión para poder poner en contexto o poder poner en mayor división de materiales en una versión más larga o por lo menos más próxima a la versión original no realizada para el público de 210 minutos. Esta película, que como digo, tenía grandeza dentro de sí. Michael Mann se acabó estrellando, o la acabaron estrellando, sobre todo en cierta medida con un elemento que varió el rumbo, como puede ser la muerte del director de efectos especiales, es decir, el Bally Weavers, que es el que bueno, pues ayudó en Superman, ayudó en 2001 Una odisea del espacio y no permitió rematar la bestial faena que Mann se traía entre manos. Es bueno, pues curioso porque, como dice el señor Kiko Vega en un artículo del 20 de diciembre de 2020, pues parece como que Scott Glenn, uno de los protagonistas, no llegó nunca a ver la versión íntegra. La Paramount sí lo vio. La Paramount sí vio la versión de 210 minutos que la debe tener en algún lugar. Beavers pues tenía problemas de corazón y falleció durante la producción, pero digamos que no hubo posibilidades reales de sacarla. Igual a futuro podamos verla en algún momento, sería de gran ayuda para la gente que nos gusta esta película, o por lo menos tenemos un cierto apego de alguna manera espiritual, emocional, acerca de lo que nos quería transmitir esta película. Esta atmósfera especial que se nota y se siente a lo largo de todo el metraje, de esos 96 minutos capados y cortados en esta película que bueno, pues está entre lo sublime y el absoluto fracaso. Como dice, el estudio soñaba con tener su propio Alien y el cineasta buscaba su propio 2001 Una odisea en el espacio, su propio Kubrick, y no hubo ni uno ni otro. Es imposible saber si la película hubiera sido un éxito de haber salido bien. Es imposible saber lo que hubiera pasado si hubieran presentado la versión de 2 horas o la versión de 210 minutos. Lo que sí podemos decir es que desde aquí, por lo menos yo quiero ver una versión ampliada, y si puede ser la de 210 minutos, porque yo creo que en esta película hay grandeza en la versión de 96 minutos. Hay una historia que, sin irnos a leer la novela, que seguramente sería razonable, pero como el guión
está trasladado por el propio Michael Mann, no por el autor de la novela, sería más interesante poder ver la versión, por lo menos, aunque no sea con los efectos propios del mago de la gestión de los efectos visuales, que murió a mitad de la producción, por lo menos tratar de aproximarnos lo máximo posible y liberar lo que tiene Paramount ahí dentro, y si hace falta pues se pondrán unos eurillos con forma de la compra del DVD o bueno, pues el formato digital que nos quieran poner encima de la mesa, porque como digo, ellos han querido seguir sacando dinero. Sacaron cerca de 3 millones y medio de box office. Supongo que la gente no entendió este producto extraño, distinto, novedoso, pero digamos que si tienen el producto en los arcanos, en los almacenes, que lo saquen. Y el que lo quiera comprar, como por ejemplo yo, pues que lo tengamos en nuestra biblioteca particular y que lo podamos ver para poder comparar y saber si era tan invisible como podrían haber pensado cuando rechazaron tanto la versión de 210 minutos como la versión de 2 horas, quitando metraje y posibilidades de comprensión al espectador. Y sin más, recomendando la aproximación y recomendando después de verlo si merece y si consideran que es oportuno, díganselo por Twitter y por otras redes sociales a Paramount que quieren ver la versión de 210 minutos de The Keep del Torreón de la Fortaleza, esta película de Michael Mann del año 1983. Y sin más, es que ricasco, algún rebat, Betty Gelpea.